¿Cómo un animal invertebrado que se relaciona con un gasterópodo puede tener el eficaz comportamiento del camuflaje? Unos de los animales más inteligentes y más extraños del mundo marino son las sepias. Son moluscos que pertenecen al orden Sépida de la clase cefalópoda, que también incluye calamares, pulpos y nautilos. La palabra cuttle significa caparazón interno. Son depredadores carnívoros de crustáceos, bivalvos y peces. Además, son maestros de la ilusión. En animales invertebrados existen dos tipos de ojos, el ojo compuesto y el ojo de lente única. Los primeros tienen diversos detectores de luz llamados omatidios que producen una imagen en mosaico. En los cefalópodos, el ojo de lente única está compuesto por un tipo de célula neuronal, el fotorreceptor y dos células gliales. Los ojos en los cefalópodos están ubicados en dos depresiones laterales de la cápsula cartilaginosa craneal. Los pigmentos fotosensibles son la rodopsina y el retinocromo. Los ojos son capaces de formar una buena imagen, aunque no pueden distinguir colores. Durante la captura de presas y la puesta, la mayoría de los sepioideos tienen visión binocular. A pesar de ser muy similares, existen diferencias entre el ojo de los cefalópodos y el de los vertebrados. Por ejemplo, la retina de los cefalópodos no es invertida. Esto genera que la fisiología de la visión para ambos grupos de animales sea totalmente opuesta. En la retina de los vertebrados se encuentran células fotorreceptoras especializadas, los conos, encargados de percibir colores y luz intensa, y los bastones, perceptores de luz de baja intensidad como la luz negra y blanca. En la membrana de los bastones se encuentra una proteína transmembranal, la rodopsina, la cual se encarga de los primeros eventos de la percepción de luz y de la fototransducción. Entonces, durante la oscuridad existe una corriente de cationes, sodio, calcio y magnesio, que mantienen a la célula parcialmente despolarizada. Cuando un fotón de luz incide sobre los pigmentos fotosensibles, se produce un cambio en su estructura y provoca la activación de diferentes sistemas enzimáticos que desencadenan la transmisión de la señal por medio de los nervios ópticos. La mayoría de canales de sodio se cierran, generando que aumente la corriente de salida de potasio, que producirá una hiperpolarización en la célula. En los cefalópodos sucede lo contrario. Durante la oscuridad existe una corriente que mantiene a la célula hiperdespolarizada, pero cuando un fotón de luz incide sobre los pigmentos fotosensibles, la mayoría de canales de sodio se abren, generando que aumente la corriente de sodio para producir una despolarización en la célula. Un aspecto importante de la luz en el mar es que el espectro de luz se estrecha a medida que la profundidad aumenta. En el fondo, el haz de luz es cercanamente monocromático. Las sepias son animales que viven en la mitad de la columna de agua, tienen una visión polarizada muy buena y el tipo de visión de estos animales es monocromática por el espectro de luz. En el sistema nervioso central, en los cefalópodos coloideos, se distinguen 5 tipos de centros: los centros motores inferiores, los centros motores intermedios, los centros motores superiores, los centros de análisis de órganos receptores y los centros auxiliares de memoria. Aquí les hablaremos de los centros motores superiores y de los de análisis de órganos receptores. Los centros motores superiores controlan la actividad de músculos cromatóforos y los centros de análisis de los órganos receptores o centros sensoriales primarios son los que analizan la información recibida y elaboran una respuesta. En este caso sería el cambio de color. De esta forma es como las sepias logran un camuflaje dinámico gracias a la extracción de información visual del entorno e implementan neuralmente un patrón de piel o cuerpo apropiado. Con base a esto, Barbosa et al. 2008 investigó cómo las respuestas de patrones corporales en las sepias están influenciadas por el contraste y la escala espacial cuando se varía el contraste y el tamaño de los fondos de un tablero de ajedrez. Para esto se crearon 3 tableros con patrón de ajedrez de 3 tamaños diferentes. Además, se alteró el contraste entre blanco y negro hasta que se obtuvo un nivel bajo de contraste en el tablero que eliminaría la expresión de patrones corporales disruptivos en la sepia. En este estudio se lograron clasificar 3 patrones corporales fundamentales: uniforme punteado, moteado y disruptivo que la sepia adopta. Las sepias en luz mezclada y grava oscura muestran patrones corporales disruptivos para camuflarse. Esta respuesta es evocada cuando el tamaño de la grava es equivalente al área del cuadrado blanco, un componente de sus patrones del manto dorsal. Para lograr la correlación disruptiva en las sepias, la información visual sobre los bordes y contraste de objetos con un fondo de sustrato natural es requerido.
Increíblemente, se ha visto que a altos niveles de contraste, el patrón de las sepias depende del tamaño de las partículas en el sustrato. Por el contrario, para bajos niveles de contraste, el patrón corporal es independiente del tamaño del sustrato. También en sustratos con partículas del mismo tamaño como piedras o arena, las sepias afinan el contraste y la estructura de sus patrones corporales. Entonces se ha concluido inequívocamente que el máximo exponente en el arte del camuflaje es la sepia.